Hola, ¿qué tal? En este video te voy a explicar cómo hacer oraciones en presente simple en inglés. Bueno, primero, quiero explicarte que el presente o presente simple es lo mismo, ¿ok? Si yo digo presente o presente simple, es el mismo tema. Entonces, el presente simple en inglés es, digamos, es lo mismo como cuando nos dicen en el colegio, haga oraciones en presente, pasado y futuro, ¿sí? Entonces, en ese caso, el presente es lo mismo aquí como en presente en inglés. Pero hay algunas reglas que hay que hacer para eso, ¿sí? Esas reglas te las voy a explicar a continuación, ¿ok? Entonces, pero primero quiero explicarte que para hacer estas oraciones en presente simple hay que conocer las reglas del plural en inglés, ¿sí? Si no sabes qué es el plural en inglés, aquí te dejo una tarjeta para que vayas a nuestro curso de inglés básico intermedio, ¿sí? Para que vayas allá y le des un vistazo para que veas cuáles son las reglas del plural, ¿ok? Pero vamos a empezar ahora. Entonces, ya como te dije, si no has visto ese video en el que yo te explico cómo formar el plural en inglés, aquí te dejo el link al curso para que lo veas, ¿sí? Porque es muy importante. Entonces, ya aquí no me voy a detener a explicar eso con más detalle, ¿ok? Para eso está el curso. Entonces, aquí utilizamos el pronombre she, ¿verdad? Que significa ella. Entonces, aquí estamos diciendo lo siguiente. She works out in the morning. She works out in the morning. Esto lo que quiere decir es que ella hace ejercicio en la mañana. ¿Sí? Eso es lo único que dice. Vemos que aquí vamos a notar que el verbo normal es work, ¿ok? Pero le tenemos que agregar una S al verbo. ¿Por qué? Porque esta S está con el verbo porque estamos usando este pronombre, she. Ok, en el segundo ejemplo tenemos he boxes every day. Él boxea todos los días o cada día. Pero hay que notar algo aquí. Box, sí, el verbo box significa boxear. Pero como estamos utilizando el pronombre he, entonces tenemos que agregarle esta terminación ES. ¿Por qué? Porque termina una X. Recordemos que a los verbos que terminen en X, en Z, en ES, en Z, en X, en CH y CH, a esos verbos hay que agregarle una ES, ¿ok? Por esa razón es que hay que agregarle esta ES, ¿sí? Esto lo vamos a ver con un resumen al final, ¿ok? Para que no te pierdas mucho en esto. Esto lo que quiere decir es eso. Él boxea cada día. He boxes every day. Ahora bien, en el tercer ejemplo tenemos utilizando el it, el pronombre it. It, recordemos que it es un pronombre que, bueno, yo no le doy un significado porque esto nada más se utiliza cuando estamos hablando de un animal o de una cosa, ¿sí? Supongamos que estamos hablando de un avión, ¿sí? Porque un avión es una cosa, ¿ok? Si decimos it still flies, esto lo que quiere decir es que todavía vuela, pero fly se escribe de esta manera. Pero, ¿qué pasa con los otros pronombres personales? Bueno, con los otros pronombres personales se escribe el verbo igual, no cambia nada, ¿sí? Con los únicos pronombres que cambian es con she, he e it. ¿Ok? Siempre ten eso en cuenta. Vamos a ver otros ejemplos, pero usando los otros pronombres personales. Ok, bueno, aquí ya tenemos otros ejemplos en donde estamos utilizando los demás pronombres, ¿sí? Por ejemplo, they enjoy playing video games. ¿Qué quiere decir esto? Esto lo que quiere decir es que ellos se divierten jugando videojuegos. They enjoy. Enjoy es un verbo que significa disfrutar, ¿sí? Divertirse también. Le podemos agregar ese significado también. Pero aquí tenemos que ver que no le estamos agregando una S. ¿Por qué? Porque con este pronombre they, y bueno, con los demás que están aquí, a esos pronombres no se les agrega una letra S. Al verbo no se le agrega, ¿sí? Es más fácil comparado con los demás, ¿ok? Esto lo que quiere decir es eso. Ellos se divierten jugando videojuegos. They enjoy playing video games. They enjoy playing video games. Ahora bien, en la otra oración utilizamos el pronombre we, que significa nosotros o nosotras, acompañado de este verbo que significa saber, ¿sí? Know. Entonces, esta oración se diría así. We know how to cook. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros sabemos cómo cocinar. Y aquí vemos que a know, que lo estamos conjugando con este pronombre, no le estamos agregando esta letra S. ¿Por qué? Porque we es uno de los pronombres a los que no se le agrega una S. We know how to cook. We know how to cook. Sabemos cómo cocinar. Vamos con el otro ejemplo que es I like to listen to music. I like to listen to music. Esto lo que quiere decir es eso. A mí me gusta escuchar música. ¿Sí? El verbo que estamos conjugando es aquí es like, que significa gustar, ¿sí?
Entonces esto significaría, a mí me gusta escuchar música. Y aquí no le estamos agregando una S al verbo, porque a este pronombre no se le agrega una S cuando se conjuga en presente simple. Entonces que quede esto claro. I like to listen to music. A mí me gusta escuchar música. Y ya en el último ejemplo tenemos you eat too much. You eat too much. ¿Qué quiere decir esto? Tú comes demasiado. Pero aquí no estamos utilizando el verbo eat con una S. ¿Por qué? Porque este you, que sabemos que significa tú o ustedes. Si quieres saber cómo es esto de you, aquí también te dejo el link a nuestro curso de inglés básico para que veas cómo utilizar los pronombres personales si no lo sabes usar, ¿ok? Esta oración significa eso. Tú comes demasiado. You eat too much. You eat too much. Entonces, aquí no estamos agregando esa S porque you es un pronombre al que no se le agrega una S cuando se está conjugando en presente simple, ¿ok? Bueno, ahora vamos a hacer un pequeño resumen para que te quede más claro todo lo que has aprendido hasta ahora. Muy bien, bueno, aquí ya tenemos ya a modo de resumen lo que hemos aprendido en este video, ¿ok? Entonces, en resumen, si la palabra termina en una de estas letras, es decir, si termina en la letra O, en la consonante Z, X, S, CH, estas CH juntas, o si termina también en CH, estas dos juntas, simplemente se agrega esta terminación, ES, al verbo, nada más, ¿sí? Entonces, la otra ocasión que se puede presentar es que si tenemos una Y y a esa Y tiene antes una consonante, quitamos esta Y y la reemplazamos por esto, IES, esta IES juntas. Ahora, la otra situación que se puede presentar también es que tengamos una vocal y le siga una I, ¿sí? En este caso, tendríamos que agregarle simplemente una letra S al verbo y ya, ¿sí? No como acá que tenemos que quitar esta Y y agregarle esto, ¿no? ¿Okay? No. Aquí en esta hay que simplemente agregarle esta S ya al verbo. Solamente si tenemos una Y y antes tiene una vocal, ¿ok? Ahora bien, en la última situación que se puede presentar es si el verbo termina en una vocal y también termina en una consonante, lo que tenemos que hacer es agregarle una letra S al verbo y ya. Ojo, aquí voy a aclarar algo que es muy importante, ¿ok? Aquí el verbo no puede terminar en la letra o en la vocal O. ¿Por qué? Porque hay que agregarle en ese caso una E y una S juntas. Entonces aquí nada más puede terminar en la vocal A, E, I y en la U, ¿sí? Pero lo más común es que el verbo siempre termine en la vocal E. En la parte de la consonante, si termina en una de estas consonantes, hay que agregarle una E y una S, no una S. Es decir, aquí simplemente agregamos las consonantes que no sean estas, ¿ok? Entonces, si un verbo termina en una vocal que no sea esta, la o también si el verbo termina en una consonante que no sea ninguna de estas, entonces en ese caso hay que agregarle la letra S al verbo, ¿sí? Y hay muchos, por ejemplo, en esta parte de acá, algún verbo que termine en una Z sería buzz, ¿sí? Otra sería que termine en una X sería fix. En S podría ser kiss. En SH podría ser wash. En CH podría ser catch, ¿sí? Esos son puros ejemplos. Y que terminen en O podrían ser, por ejemplo, go o do, ¿sí? Ahora bien, en verbos que terminen en una I y que antes tengan una consonante, podría ser, por ejemplo, en los ejemplos anteriores, que era fly, que es volar, ¿sí? Otro ejemplo también podría ser cry, que es llorar, ¿sí? Aquí, un verbo que tenga una vocal antes de una Y. Bueno, podría ser enjoy, que ya lo vimos en uno de los ejemplos anteriores, enjoy, que es disfrutar. También podría ser play, que es jugar, ¿sí? Y en alguno de estos verbos que terminen en una vocal que no sea o en una consonante que no sea ninguna de estas, podría ser, por ejemplo, fight, que es pelear y termina en una T y la T no es ninguna de estas que están acá, ¿sí? Y en una vocal, bueno, podría ser, por ejemplo, care. Por eso les digo que lo más común es que los verbos terminen en una vocal, pero que la vocal, lo más común es que sea siempre la E, ¿sí? Entonces ya espero que les haya quedado claro lo del presente simple. Ok, bueno, si quieren ver más videos sobre este tipo de temas del verbo, aquí también les dejo
otro video en la pantalla final o aquí también sobre cómo aprenderse los verbos en inglés. Es muy importante para este tipo de temas. Sí, si lo quieres ver también lo tienes en la descripción o también aquí en la tarjetica, ¿ok? Bueno, hasta la próxima.